¿Qué tal? Buena tarde, ingeniero. Con la presentación del proyecto final, estoy Hernández Morán, compañeros son Wilmer Interiano y Henry Javier Rodríguez Jerónimo. Y además, nuestros carnes están mostrados en pantalla, como bien puede apreciar. Sin más dilación, daré inicio a la presentación, debido a que probablemente es largo. Estaré diciendo que con la introducción del siguiente trabajo se mostrará es la aplicación de derivadas en funciones. La forma de resolución que utilizamos para la de problemas se basa en las proveídas Java, en las cuales el video práctica activa paso por paso de formas en las que se trabaja y se realizan aplicación de derivada tanto para problemas como para simplemente la aplicación a una función. Se verá principalmente puntos críticos, las raíces de la función. También haremos una gráfica para el comportamiento de la función. Y respaldaremos esta información, la gráfica la respaldaremos por utilización de software para comprobar que está realizada de forma correcta. La resolución de los problemas aplicada a la derivada también es la parte de la segunda sección, sobre la cual se estará trabajando base al documento entregado en las partes de reglamento del trabajo del 3 o proyecto final. Los objetivos del siguiente trabajo son principalmente los generales. Tenemos aplicar de forma directa como los puntos críticos de inflexión y de una función, como bien se expuso en el punto anterior. También comprender de mejor manera la forma en la que están a temas de la principalmente en la resolución de problemas y la mejora de la capacidad de comprensión del tema mencionado. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos principalmente nuestro punto de mira la optimización de la resolución de funciones de forma concisa y precisa, también dando respaldo para para el óptimo entendimiento y realización de estas derivadas, así como distribuir los medios posibles para la resolución de los problemas. También queremos dar a entender la importancia de estos temas para los problemas cotidianos, como se mostrará justamente en parte de la resolución de problemas con la aplicación de derivadas en diferentes contextos. Con esto dicho, daremos inicio al trabajo, o mejor, a la presentación de cada uno de las funciones y de los problemas realizados, así como su resolución. Gracias por su atención. Bueno, entonces daremos a la resolución de función, aplicación de derivadas. Quiero hacer este video muy largo, así que voy a empezar. Primeramente, el primer paso que debemos hacer es encontrar la primera y segunda derivada de la función que nos da. En este caso, la primera derivada sería más 6 se deriva al anterior. Por otra parte, la segunda derivada simplemente sería 2. ¿Por qué? Porque 6 se deriva como 0 y 2x se derivaría únicamente como 2. Voy a cambiar el número así. Entonces, con esto dicho, podemos pasar a empezar a encontrar los puntos críticos. Primeramente, para encontrar los puntos críticos debemos de igualar la primera derivada a 0. Entonces decimos 2x más 6 igual a 0. Resolvemos esta ecuación, decimos que 2x igual a 6, que x es igual a menos 6. Esto menos 3, y este será nuestro punto en x para nuestro punto crítico. Luego de esto, para poder encontrar nuestra segunda coordenada, que sería la punto crítico, simplemente usar el valor que obtuvimos en la derivada de x igualada a 0 en la derivada original, la función original, perdón. Decimos que f igual a menos 3 elevado al cuadrado, esto más 6 por menos 3. Resolviendo esta ecuación nos da como total que tenemos menos 9, y ese es nuestro segundo punto en nuestro punto crítico. Entonces este sería nuestro punto crítico. Sin embargo, aún no sabemos si es máximo o mínimo. Hay dos formas de conocer en este caso si es máximo o mínimo. Esa forma es ver que esto es una función cuadrática. Al saber que una función cuadrática, sabemos que cuando una función cuadrática es positiva siempre abre hacia arriba, y cuando una función cuadrática es negativa abre hacia abajo. Con lo cual la función abrirá hacia arriba, sabiendo así que nuestro punto crítico será el de aquí, que es entonces
es punto crítico mínimo. Sin embargo, hay otra forma de comprobar si esto es cierto. Lo probaré en unos momentos. Entonces, pasamos a la siguiente parte. Vamos a primero que todo comprobar los puntos de inflexión. Para esto necesitamos usar la segunda derivada, que ya dijimos que la segunda derivada de la función original es simplemente 2. Entonces, esta deberíamos de igualarla a 0. Sin embargo, dado que al igualar la derivada de x a 0 sobre 2, esto no es posible. Entonces obtenemos que en este caso no existe ningún punto de inflexión, o al menos no hay un punto de inflexión definido en esta función. Sin embargo, también podemos usar este punto de inflexión para obtener, saber que nuestra función cierra hacia arriba. ¿Por qué? Porque no importa el valor que tenga x, si le agregamos el valor 0, podemos simplemente decir que este equivale a 2. Si seguimos las reglas de concavidad, sabemos que si en este caso f de x es igual no, que si f de x es a 0, entonces la concavidad es hacia arriba. Sabiendo que 2 es mayor que 0, entonces sabemos que la concavidad es superior, con lo cual sabemos que nuestro punto crítico es mínimo, como hemos dicho. Sin embargo, también debemos de encontrar en este caso la raíz o raíces de esta función. ¿Cómo comprobamos esto? Sabemos que según nuestra fórmula, sabemos que para encontrar una raíz decimos que simplemente debemos igualar la función original a 0. Es decir, debemos de escribir x al cuadrado más 6x. Esto debemos darlo a 0. La forma de igualar esto puede ser tanto por fórmula cuadrática como por factorización, que es el método que yo usaré. Entonces extraemos x de la ecuación y decimos que aquí dentro queda x más 6. Debido a las reglas decimos que cuando la suma de un producto está igualada a 0, por lo menos uno de los dos factores es 0. Entonces decimos que x1 sería igual a 0, mientras que x2 sería x más 6, igualamos al 0. Resolvemos esta ecuación y entonces decimos que es igual a menos 6. Y estos dos son nuestros raíces de la función. Sin embargo, también debemos de graficar de forma intuitiva esta raíz, con lo cual voy a hacer esto y a subdividir este cuadro en 3 puntos que cada uno valdrá cuenta de 3. Entonces diré aquí esta parte no la necesito. 3 menos 6 y 9, al igual que 3 menos 6 es 9. Sabemos que nuestro punto crítico que hemos encontrado en la parte superior está en el punto 3 en x, 9, con lo cual nuestro punto crítico debería estar en esta parte. Este es nuestro punto crítico. Y sabemos que nuestras raíces, una se encuentra en menos 6, la otra se encuentra en punto 0. Entonces, creando una gráfica, quedaría principalmente y aproximadamente de la siguiente manera. Debido a que no tenemos puntos de inflexión, no podemos marcarlos en la gráfica, dado que esta es exponencial y simplemente sigue incrementando hacia la parte superior. Sin embargo, podemos comprobar que los puntos de inflexión no están definidos y que además las raíces, así como el punto crítico, sí que están definidos. Para eso usaremos el software GeoGebra, en el cual introduciremos nuestra función, que es x al cuadrado más 6x. Como podemos ver, se grafica una función bastante parecida a la nuestra, teniendo una raíz en menos 6, la otra en 0, el punto de inflexión, acercarlo un poco, en el punto 3, hacia el punto 9, tal como indicamos en la parte superior. 3.9, las raíces son 0, 6. Con lo cual podemos dar por válido este ejercicio, además de que no importa cuánto lo alejemos, no tenemos ningún punto de inflexión en esta función, debido a que no está por la definición de la segunda derivada. Eso sería todo por la parte de la primera solución de la función. Espero te hayan entendido. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Javier Rodríguez Jerónimo. Bueno, pues en el tema de funciones a mí me tocó la variante B.
en la cual nos dice que f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 4x más 3. Bueno, entonces acá tenemos lo que es en el primer paso el dominio de la función, donde dice que todo perteneciente de x a los números reales, donde esto se cumple si no hay ninguna raíz de x o alguna constante sobre x. Siendo así, pasamos al paso 2, donde sacamos los puntos críticos. Para este paso, pues derivamos nuestra función principal, dándonos como resultado lo que es menos 4x más 4. Y luego resolvemos lo que es la derivada de x, igualándolo a 0. Y bueno, pues acá resolveríamos lo que es la raíz de la función, donde sacamos el valor que tiene x. Y como resultado nos da que x es igual a 1, siendo este el punto crítico de nuestra función. Luego de esto encontraríamos el valor de y sustituyendo x igual a 1 en la función principal. Y bueno, pues esto nos daría como resultado que y vale 5. Y luego pasaríamos al paso número 3, donde hacemos el análisis de las pendientes antes y después de cada punto crítico. Bueno, aquí es cuando x es igual a 1. Vamos a analizar antes de x1 y igualaremos x igual a 0. Bueno, entonces decimos que la derivada de x colocaremos en x el valor 0, dándonos como resultado un 4 positivo. Por lo tanto, esto quiere decir que la función crece. Bueno, y después evaluamos después de x igual a 1 y tomé el valor 2.5 para hacer esta validación, donde al final me da que es menos 6. Entonces aquí la función decrece, y como vemos, pues acá nos indica que aquí crece y luego decrece, siendo este el punto máximo, donde decimos que es x1 y y5. Y por último tratamos de encontrar los puntos de inflexión, y como vemos, pues hacemos una segunda derivada de la función menos 4x más 4, perdón, de la derivada de menos 4x más 4, dándonos como resultado menos 4. Por lo tanto, esta función no tiene puntos de inflexión. Bueno, y ahora haremos la comparación en lo que es GeoGebra, en la cual podemos ver que ingresando a la misma función nos muestra acá un gráfico igual al que pues realicé acá, donde cabal hace referencia al punto crítico donde x es igual a 1 y y es igual a 5. Y como habíamos dicho, pues esta función no tiene puntos de inflexión. Y bueno, pues hasta aquí sería la resolución de este problema. Y pues continuamos con el siguiente. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Wilmer Contreras y este es el problema número de la letra C del
los problemas de funciones del proyecto final de cálculo 1. La función C dice así: f de x igual a x a la 4 menos 8x cuadrado más 3. Nos pidió realizar, determinar los puntos críticos, puntos de inflexión y raíces de la función, determinar los puntos de inflexión si existen, graficar la función a partir de los puntos críticos utilizando el análisis de pendientes antes y después de cada punto crítico, graficar la función utilizando un software, en este caso utilicé GeoGebra. Entonces en el inciso 1 busqué los puntos críticos, saqué la derivada de la función principal, que sería esta, para tener la pendiente, y luego para encontrar los puntos críticos tenía que resolver la función e igualarla a 0. Acá está el procedimiento. Saqué factor común para poder factorizar, y como valores de x me dieron la raíz de 4 y también menos la raíz de 4, por lo cual también me dio x igual a 0, por lo que tenía 3 puntos críticos, los cuales son x igual a 0, x igual a la raíz de 4 y x igual a la raíz de menos 4. Ahora vamos, para saber cuáles son los valores en y, se sustituye x en la función principal. Entonces acá está. Entonces el primer punto crítico, el resultado fue 0 en x y 3 en y. El segundo punto crítico, el resultado fue raíz de 4 en x y menos 13 en y. Y en el siguiente punto crítico, que sería el tercero, el punto crítico fue la raíz de menos 4 en x y menos 13 en y. Entonces acá están los tres puntos críticos graficados, y ahora acá se evaluaron las pendientes antes y después de cada punto crítico. Entonces la pendiente del punto crítico de x igual a 0, antes utilicé el valor de menos 1, al cual me dio un valor de 0, y después que utilicé el valor de 1 me dio un valor de menos 12. Menos 12. Luego en el siguiente punto crítico, que fue x igual a menos 4, que da lo mismo, sería igual a menos 2. Antes de menos 2 usé como valor de x, usé menos 3, el cual me dio un resultado de menos 75, por lo cual me da una pendiente negativa. Y después que utilicé el valor de x igual a menos 1, me dio un resultado de 12, el cual me da una pendiente positiva. Luego en el punto crítico número 3, que sería x igual a la raíz de 2, que es igual a 2, x igual a la raíz de 4, que es igual a 2, utilicé como valor antes, usé el valor número 1, en el cual me dio el valor de menos 12, el cual me da una pendiente negativa. Y luego después utilicé x igual a 3, que sería después de 2, y me dio como resultado 60, lo que me da una pendiente positiva. Luego, para sacar los puntos de inflexión, que se necesitaba sacar la segunda derivada, me dio el resultado de 12x al cuadrado menos 16, por lo cual resolví igualándolo a 0, y me dio como resultado me dio dos resultados. Como el primer resultado me dio la raíz de 4 tercios, y como segundo resultado me dio menos la raíz de 4 tercios, los cuales son los puntos de inflexión. Y las raíces de la función me dio como 0, entonces no existen las raíces de la función. Acá está la gráfica hecha por mí. Acá está graficado el punto crítico mínimo, el punto crítico máximo, el punto crítico mínimo y los dos puntos de inflexión. Acá está hecha la gráfica en GeoGebra, lo cual es esta. También acá está la gráfica principal, la función principal, la cual está marcada con color morado, igual marcado los tres
los 3 puntos críticos y los puntos de inflexión. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos con la resolución del primer problema de la segunda serie del proyecto final de cálculo. Datos en la parte superior derecha. Y para no hacer demasiado largo debido a la duración, no únicamente de mi parte, sino completo por la parte de mis compañeros, empezaré a resolver con la siguiente problema, el cual nos dice: resolver el siguiente planteamiento. Se debe construir una caja rectangular con una pieza de cartón de 36 centímetros de largo por 13 de ancho, cortando cuadros idénticos en las 4 esquinas y doblando los lados. Encuentre las dimensiones de la caja de máximo volumen y cuál es ese volumen. Entonces, primero que todo, sabemos que tenemos una caja, bueno, mejor dicho, un plano, el cual debemos de cortar 4 esquinas iguales. Y sabemos las dimensiones del plano, que son 36 de largo por 13 de ancho. En este caso lo puse alto, pero es la misma idea. Y debemos de cortar 4 cuadros iguales de una distancia que no conocemos, la cual llamaremos x. Teniendo en cuenta esto, podemos formar la siguiente ecuación. Podemos decir que el volumen que debemos encontrar será igual a una de las distancias, por ejemplo esto, porque vemos que a pesar de que esto mide 36, una vez cortemos esta distancia será 36 menos x, porque esta distancia de aquí es x, y a la vez esto también mide x. Entonces diríamos que en este caso sería 36, o mejor, o podemos empezar con el otro, 13 en este caso, 13 menos 2x por, en este caso, el segundo, que sería 36 menos 2x. Y esto multiplicado por x. ¿Por qué multiplicamos por x? Porque x también va a tener un volumen de altura, el cual aún no conocemos. Entonces, principalmente podemos empezar con esta ecuación a resolver. Entonces, para poder desarrollar, voy a cambiar la notación, en este caso de volumen, a f de x, básicamente para hacerlo mucho más cómodo. Y debemos de empezar a resolver. Decimos que 13 por 36 va a ser igual a 468. Decimos entonces que 13 por menos 2x va a ser igual a menos 16x. Resolvemos la siguiente, pasamos al siguiente número. Menos 2x por 36, esto va a ser igual a menos 72x. Y menos 2x por menos 2x, menos por menos da más, así que nos da 4 al cuadrado, y todo esto multiplicado por x. Vemos que aquí tenemos términos semejantes, con lo cual podemos simplificar esta expresión antes de multiplicarla por el x exterior. Entonces decimos y aprovechamos a ordenar. Entonces pasamos 4x al cuadrado al principio, debido a que no lo reste. Vemos que aquí tenemos una suma de términos iguales, debido a que ambos son negativos, entonces es una suma de negativos. Queda como 98x más 468, que no se está sumando ni restando por nada. Ay, perdón, 68, no, 468. Y todo esto multiplicado por x. Entonces ahora sí realizamos la multiplicación exterior. Y simplemente decimos 4x al cuadrado por x será 4x al 98x por x será 98x al cuadrado. Más 468 por x da 468x. ¿Ok? Entonces aquí, debido a que ya tenemos nuestra función cúbica, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es a maximizar. ¿Y cómo maximizamos? Permítanme. ¿Y cómo maximizamos esto? Vamos. ¿Y cómo maximizamos esto? Bueno, pues la forma de maximizar esta función es igualar f de x a 0. Entonces, podría ponerlo del lado izquierdo, es decir, simplemente borrar f de x y poner aquí 0. Pero lo voy a trabajar en el formato estándar, en el cual 0 queda del lado derecho. Así que decimos, primero que tenemos que derivarlo, con lo cual decimos 4 por 3 será igual a 12
x al cuadrado menos 98 por 2 será igual a 196 x, y esto lo deberemos igualar a 468, debido a que la derivada de esto es debido a que la derivada de un número que contiene una sola x es simplemente la constante de ese número. Entonces tenemos esto, y esto sí ya lo podemos igualar a 0. Entonces igualamos esta expresión a 0 y decimos podemos resolverla tanto por factorización como por tanto como aplicando una fórmula para una ecuación cuadrática. Debido a que no quiero extender demasiado este video, no voy a aplicarlo. Sin embargo, simplemente introduciendo esto como a, b y c en la fórmula cuadrática, o haciéndolo por medio de factorización, se obtiene que el primer x1 vale 2. En este caso, como estamos trabajando en centímetros, va a valer centímetros, y x2 va a valer 6, y de igual manera va a valer centímetros. Entonces aquí tenemos nuestros primeros dos coeficientes que nos van a marcar el máximo y el mínimo. Sin embargo, aún no sabemos el volumen que posee esta caja, con lo cual deberemos de aplicar estos a la función original. Entonces decimos que f de x, que no es f derivada, sino que solo f de x igualada a 2 será igual a 13 menos 2 por 2 por 36, 2 por 2, todo esto multiplicado por 2. Todo esto multiplicado por 2. Esto nos da, al resolverlo, nos da un valor de 76. Este sería el volumen total. Y para sacar el volumen, este sería el volumen únicamente en centímetros, pero como lo queremos sacar en centímetros cuadrados, simplemente deberemos de sacar o dividirlo en 10, y esto nos dará un total de 57.6 como volumen. Sin embargo, aún tenemos la otra cantidad, la cual es cuando x vale 6. Decimos, cuando el corte de x vale 6, se va a efectuar a 13 menos 6 multiplicado por 6 2 por 6, y esto todo multiplicado por 6 da un valor de 144. Sacamos el valor cúbico de esto para poder obtener el volumen cúbico. Obtendremos que esto vale 14,4. Sin embargo, aquí debemos de aplicar una lógica. Por eso sería nuestra respuesta 1, esto sería nuestra respuesta 2. Debemos de aplicar la lógica, y sabiendo que no podemos tener simplemente un volumen de 14,4 debido a que nuestro volumen inicial era de 13, es decir, nuestro volumen de altura, o mejor dicho, nuestra distancia de altura era únicamente 13. Entonces obtener esto es poco posible, con lo cual nuestra respuesta de volumen sería esta. Entonces con eso resolvimos el volumen total de nuestro cuadro, recortándole 4 cuadros iguales en cada una de las esquinas. Y este es el volumen que tiene nuestro rectángulo una vez es aplicado los 4 cortes. No sé si es exactamente tarde para explicarlo, debido a que creo que debería ser un conocimiento previo, pero claramente para calcular el volumen de un rectángulo se hace en lado por base por altura. Entonces es que tendríamos un lado por base por altura. Por eso es que se multiplica en x aquí. Esta es la altura que se tiene desde x, la altura que se levantará el rectángulo al elevarlo a un volumen ideal y a un volumen maximizado. Muchas gracias por su atención. Esta fue la resolución del primer problema de la serie 2 del proyecto final por Ernesto Hernández, y muchas gracias. Tenga feliz tarde. ¿Qué tal? Mi nombre es Henry Rodríguez, y pues esta es la segunda parte del
del problema de derivadas. En este inciso nos plantean el siguiente problema, el cual dice: la finca El Girasol tiene 100 metros de tela de alambre con la cual se plantea construir 2 corrales adyacentes idénticos. ¿Cuáles son las dimensiones del cercado total para el que es máxima el área? Bueno, pues aquí lo que nos están pidiendo es que calculemos cuánto es el perímetro en X y pues en Y, tal y como está la imagen. Tanto que la distancia de X, tanto de arriba como de abajo, y la de Y, en estas 3 partes, pues nos da un total de 100 metros, y pues que calculemos el área de cae en esto, y pues tenemos que X se repite acá 2 veces, por lo tanto sería X más X, y Y hasta 3 veces, por lo tanto sería Y más Y más Y, que da como total pues los 100 metros. Entonces tenemos que sería tela de alambre es igual a 2X más 3Y, y como sabemos que tela de alambre es igual a 100, entonces decimos que 100 es igual a 2X más 3Y. Bueno, y luego nos piden el área máxima, que el área está compuesta de X por Y. Entonces despejamos lo que es esta fórmula. Decimos que X es igual a 100 menos 3Y dividido 2. Y entonces relacionamos las dos fórmulas, que es la fórmula del área y la fórmula del perímetro. Por lo tanto, decimos que área es igual a todo lo que es X, que X es igual a 100 menos 3Y dividido 2, luego lo multiplicamos por Y. Entonces decimos que área es igual a 100 dentro de 2Y menos 3 dentro de 2Y al cuadrado. Entonces derivamos acá y nos da como resultado 100 entre 2 menos 3Y. Entonces resolvemos esto igualándolo a 0, despejando lo que es Y. Entonces al final Y nos da 50 dentro de 3, que está la distancia en metros de lo que tenemos acá. Aquí podemos decir que 50 dentro de 3 es esto y esto. Y ahora despejaremos lo que es X. Entonces decimos que X es igual a 100 menos 3Y dividido entre 2. Y como ya sabemos que Y es igual a 50 partido 3, entonces despejamos esta fórmula, dándonos en total 25 metros para X. Entonces decimos que 25X, la distancia cae acá y acá. Entonces para poder sacar el perímetro, decimos que sumamos esto, y si recordaremos, pues el perímetro total es 100, y luego sacamos el área máxima, que es X por Y, donde decimos que X es igual a 25 por Y, que es igual a 50 de 3, y nos da como total el área 416.67 metros al cuadrado. Y aquí quedaría resuelto ya el problema número 2, y pues esto sería todo, así que muchas gracias. ¿Qué tal, ingeniero? Mi nombre es Wilmer Contreras y
este es el tercer problema de aplicación de la derivada del proyecto grupal. Entonces el problema dice así: se dispone de una lámina de cartón cuadrada de 18 centímetros de lado. Cortando cuadrados iguales en las esquinas, se construye una caja abierta doblando los laterales. Hallar las dimensiones de los cuadrados cortados para que el volumen sea el máximo. Entonces acá tenemos la representación gráfica de la lámina de cartón cuadrada de 18 centímetros a cada lado, y dice que debemos cortar cuadrados iguales en las esquinas para construir una caja abierta. Entonces acá tenemos la representación de los cuadrados en las esquinas, y de esta manera tendría que quedar la caja. Entonces acá vemos que como representación, a cada lado de los cuadraditos pequeños que se le cortan en las esquinas, lo vamos a definir como X a la medida de cada lado de ese cuadradito. Entonces, para nuestros datos de cada lado del cuadrado, nos quedaría como 18, que es la medida del lado del cuadrado, menos la medida de este lado, que sería X, y la medida de este otro lado, que sería X. Entonces nos quedaría como 2X. Tendríamos 18 menos 2X. Entonces tenemos que la figura de este cuadrado quedaría como un prisma recto. Y en la pregunta nos está diciendo que debemos encontrar las dimensiones de los cuadrados cortados para que el volumen sea el máximo. Entonces tenemos que buscar el volumen para poder encontrar la función que tendremos que derivar para encontrar la medida de cada lado de estos cuadritos. Entonces tenemos las fórmulas, que sería el volumen, que es igual a la base, que en este caso la base sería el área del que nos queda la cajita por la altura. Pero yo en este caso usaré esta otra fórmula, que sería el volumen es igual por el largo, el ancho y la altura. Entonces primero tendremos que maximizar el volumen, para lo cual voy a usar esa fórmula, y sustituyendo datos nos quedaría de la siguiente manera: 18 menos 2x por 18 menos 2x, que sería este lado y este lado, por x, que sería el valor del lado de cada cuadradito. Esto nos daría el volumen. Entonces ya teniendo eso, nos queda la función, que sería la función de x, que es la letra que estoy usando. Nos quedaría que la función de x es igual a 18 menos 2x por 18 menos 2x por x. Entonces tendríamos acá, como es una nueva hoja, solo bajé la fórmula, solo está copiada, y opero. Entonces tendríamos que la función de x es igual a 324, que sería la multiplicación de 18 por 18. Luego tendremos la multiplicación del 18 por el menos 2x, que nos quedaría menos 36x. Luego sigo con el menos 2x por 18, que me da menos 36x. Y luego el menos 2x por menos 2x, que me daría más 4x al cuadrado por la x, que solo la copio. Entonces acá voy a operar. Me quedaría la función de x, sería igual a 324 menos 72x, que sería menos 36x menos 36, me daría menos 72x más las 4x al cuadrado por x. Entonces ahora voy a operar esta multiplicación de x por estos otros datos, que me quedaría la f de x es igual a 324x menos 72x al cuadrado más 4x al cubo. Entonces voy a ordenar la función, la cual me quedaría, lo voy a ordenar basándome en el valor de cada exponente sobre la x. Entonces la función me quedaría x
4x al cubo menos 72x al cuadrado más 324x. Entonces, para poder sacar la derivada, tenemos que maximizar la función derivándola. Y tenemos que la derivada de la función, que nos permite encontrar la pendiente de la función en cualquier función, perdón. Entonces también tenemos que tomar en cuenta que en los máximos y en los mínimos la pendiente generalmente vale 0. Puedes reemplazar, entonces tenemos que la derivada de la función de x es igual a 4 por 3 serían 12x, y al exponente se le resta 1, quedaría x al cuadrado, sería 12x al cuadrado, menos 72 por 2 sería 144x, más 324. Entonces, como los máximos y los mínimos, la pendiente generalmente vale 0, entonces acá igualamos la función con 0, y esto quedaría 0, va a ser igual a 12x al cuadrado menos 144x más 324. Entonces nos damos cuenta que nos queda una función cuadrática de segundo grado. Pero, también vemos que el número que está con la x al cuadrado es el número 12. Y también vemos que los demás números son múltiplos de 12, por lo que se puede dividir toda la ecuación entre 12. Y esto nos sirve para quitar de la ecuación el 12 a la x al cuadrado. Entonces, para poder hacer esto, voy a factorizar. Entonces me quedaría x 0, va a ser igual a 12 dividido 12, me quedaría solo el x al cuadrado, que sería 1x al cuadrado. Luego tengo menos 144 dividido 12, me quedaría menos 12x. Y 324 dividido 12 me daría 27, más 27. Esto me da un igual a x menos 3 por x menos 9. Luego acá tengo la primera respuesta, una de las posibles respuestas, que me quedaría 0 dividido x menos 9 igual a x menos 3. Esto me daría un valor de 0 igual a x menos 3, y pasando el 3 para este otro lado, me quedaría pasa a ser positivo, entonces me quedaría x igual a 3. Y en la segunda posible respuesta me quedaría 0 dividido x menos 3 igual a x menos 9. Entonces me quedaría 0 igual a x menos 9, porque la división de 0 dividido x menos 3 me da 0. Entonces luego, al pasar el 9 para el otro lado, me quedaría 0 igual a 9, positivo. Entonces acá tengo las dos respuestas, las cuales son x igual a 3 y x igual a 9. Al ver la primera respuesta, tenemos que x es igual a 9, y si regresamos a la gráfica del cuadro, veo que si estos cuadritos valieran 9, quedaría 9 acá, 9 acá, 9 acá y 9 acá. Entonces no nos sirve, porque tendríamos que cortar prácticamente la caja en 4 y ya no tendríamos cómo hacer la cajita. Por eso que esta respuesta queda descartada. Luego tenemos la otra posible respuesta, la cual sí es válida, que sería x igual a 3. Entonces tenemos que la caja quedaría con estas dimensiones, que serían 12 de ancho por 12 de largo y 3 centímetros de altura. Entonces la respuesta final sería que para que el volumen sea máximo, los cuadrados que debemos cortar deben de ser de 3 centímetros por 3 centímetros. Muchas gracias.